noches, edición número 479 entre ustedes y nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Voy a presentar a nuestro invitado de hoy, Rosendo Fraga. Gracias por venir. No, gracias por invitarme. No, los agradecidos somos nosotros y sobre todo en una noche como esta que acaba de fallecer en la madrugada de hoy, una excelente persona, un gran amigo, un dirigente político de raza, de fuste, como Enrique Olivera, con el cual tuvimos la suerte de compartir en distintos tramos de sus gestiones, vos cuando fue presidente de la legislatura, en mi caso durante la gestión tanto de Fernando de la Rúa, cuando era vicejefe de gobierno, como cuanto después pasó a asumir, a partir del momento que Fernando de la Rúa fue ungido presidente de los argentinos como jefe de gobierno. Y realmente lo que podemos decir, más allá de lo que puede reflejar la crónica que en estas horas, en los distintos medios periodísticos, es que era un ser humano excepcional. Y cuando tengo fresca una anécdota que los dos pasábamos, éramos los dos únicos funcionarios del Ejecutivo porteño que pasábamos a ser diputados de la Ciudad de Buenos Aires. Él, por supuesto, encabezaba la lista. Y días antes de asumir, sería fin de junio, principio de julio, faltaba muy poco para asumir como diputados, porque asumíamos en agosto, Enrique, en su despacho, me estaba hablando de la Ciudad de Buenos Aires para los próximos 10 o 20 años. O sea, abandonaba ese cargo, pero no el compromiso que tenía con las políticas públicas y sobre todo con el vecino de la ciudad. Defensor acérrimo de la centralización, las comunas evidentemente fueron una manera de cristalizar, después que él había instaurado el sistema de CGP, de Centro de Gestión y Participación Vecinal, porque siempre decía lo mismo. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para ser eficaz, en esa conjunción que había hecho, que demostraba que era una falacia aquello que decía que no se podía conjugar la cosa pública con una gestión eficiente, el hombre que provenía del sector privado, exitosísimo empresario, un día cuando decide que escucha el llamado de la participación política, se enrola en las filas de la Unión Cívica Radical, y él decía siempre que para conocer los problemas de la gente, lo mejor era trasladar el gobierno y hacerlo cada vez más cercano, más afable, más amigable con el vecino. Y por eso impulsó con tanto ahínco la descentralización. Sí, quizá podemos agregar, para los que no lo conocieron personalmente, quienes lo tratamos, podemos decir que así como la imagen que daba públicamente era la que él, era la que reflejaba su personalidad. Era un caballero, un hombre de bien, muy respetuoso. Hombre sin dobleces, firme con sus convicciones, pero que privilegiaba el diálogo y la búsqueda permanente de consensos. Y jamás cayó en el lodo que a veces se incurre lamentablemente en la política argentina. Jamás provocó divisiones ni dentro del propio partido, la Unión Cívica Radical, después del ARI, cuando lo acompañó Elisa Carrió, ni en ninguna de las facetas de su vida. Es más, ni siquiera bajó a los umbrales de las miserias políticas cuando tuvo una denuncia canallesca que se lo acusó de una cuenta fuera del país, previo a un acto electoral. Lamentablemente participó un dirigente radical y dirigentes del kirchnerismo en esa maniobra turbia, oscura, bellaca, infame, que se demostró que había sido simplemente una maniobra para desacreditarlo y tratar de que no tuviera un caudal grande de votos, que igualmente lo consiguió, y que se demostró que había sido simplemente una maniobra canallesca. Sí, como si vos ni siquiera en esos momentos descendió al agravio personal, que tenía derecho a haber usado palabras fuertes, pero era una persona sumamente firme en sus convicciones, pero también muy respetuosa, un hombre de diálogo, de consenso, de tolerancia, un republicano. En una Argentina cismática, digamos, signada por una grieta, creo que nos deja el ejemplo de lo que se puede lograr con la concordia, con la paz y con el diálogo de todos los argentinos. Dirigente del Jockey Club, fue su presidente, era hombre presidente del Jockey Club, porteño de ley, gran amante del tango. Y por supuesto, bueno, nos deja un recuerdo imborrable. Pero vamos a los temas de hoy, que es una manera de homenajearlo. Sí, estaba esperando. Yo lo conocí a Enrique en el año 72, ¿viste? Aunque, ¿no es cierto?
En esa época fue antes que él entrara al radicalismo. Y él había impulsado un grupo que pretendía ser un movimiento llamado del Nuevo Proyecto, con la intención de modernizar la política. En esa época venía la normalización política del año 73. Y yo creo que la característica de la Rúa, de Olivera, de Enrique, siempre fue una gran vocación por lo público. Exacto. Aunque él, yo digo método del 72 porque en esa época que él estaba como empresario, pero la vocación por lo público yo creo que lo caracterizó a lo largo de toda su trayectoria. Aún en los momentos que tuvo en la actividad empresaria, su cabeza estaba en lo público. Es interesante este dato. Sí, la verdad que es un gusto tenerlo a Rosendo, porque evidentemente los aportes que puede hacer son sustantivos. Y ya que hablamos de aportes, un tema que hoy ocupa a todos los argentinos es el tema de las inundaciones, que si bien fueron lluvias torrenciales con registros prácticamente inéditos de precipitaciones, demuestran claramente lo que conversamos muchas veces en nuestro programa, de que el populismo está anclado en un eterno presente. Las políticas públicas no les interesa. Uno ve que durante 27 años la provincia de Buenos Aires fue gobernada por el peronismo y las inundaciones se siguen manteniendo tal cual. Gente evacuada, obras que no se hacen, la acusación esta de Scioli a los barrios cerrados como si fueran los culpables. Y peor aún la de un ministro de él, que dijo que era justo, que era como una especie de recompensa divina que los barrios cerrados fueran afectados. Una cuestión clasista de la peor especie. Sí, realmente cuando uno sabe que la plata se destina al clientelismo político, sobre todo la que debe ser destinada a obras públicas esenciales. Del otro lado del riachuelo, por más que uno tenga solidaridad con nuestros hermanos argentinos, tiene que pensar que justamente hablamos de Olivera, las obras que se iniciaron justamente cuando la ciudad de Buenos Aires pasó a ser autónoma durante la gestión de la Rúa y de Olivera, se profundizaron, se continuaron y se realizaron sustantivas reformas sustanciales, sobre todo con el entubamiento del Maldonado, con los otros ríos, Arroyo, Vega, Medrano, Sildañez, y hoy permiten, gracias a la gestión de Mauricio Macri, que justamente demostró un acto de civilidad cuando invitó a los jefes de gobierno a participar de la inauguración de las obras, nos demuestran que la ciudad de Buenos Aires estas inundaciones, estas lluvias terribles, no la afectaron. En buena hora que uno vea una continuidad en políticas sanas que mejoran la calidad de vida de los vecinos, y en buena hora también que Mauricio Macri, cuando inaugura las obras, lo hace en un marco de pluralismo. Pero vamos a tocar algunos temas de actualidad con Rosendo. En primer lugar, o de actualidad o del pasado reflejado con este relato épico que acomoda la historia a su gusto. Porque estábamos hablando recién del tema Roca. Sí. Y bueno, la distorsión que se ha hecho es tan grande, como lo comentamos en el programa anterior, en otros programas, con el canal infantil Paca Paca, que lo pone a Sarmiento, lo denosta permanentemente, y a los grandes caudillos federales los ensalza hasta el infinito. Sí, absolutamente. Yo creo que, viste, si uno una vez se puede tomar los billetes, la simbología de los billetes. En alguna época, no hace tanto, hubo un billete de $1 que era el de Alberdi. Y se desapareció, por falta de uso. El de $2 es el de Mitre, en realidad está desapareciendo también. La primera, en realidad, sustitución de hecho, que simbólica que plantea el kirchnerismo, es la de Roca por Evita. Después viene, ¿no es cierto?, la sustitución de Sarmiento por las Malvinas del Gaucho Rivero, que le anunció la presidenta el 2 de abril. Después vino la modificación del billete de Belgrano, que lo anunció el 20 de junio, ¿no es cierto? La modificación, claro. ¿En qué sentido? Le ponen, viste, el billete de Belgrano está del otro lado, el monumento a la bandera. Se pone a Juana Zurduy, del otro lado del otro lado de Belgrano. En realidad, vos estás teniendo una reescritura simbólica de la historia. No es que esto sea tan relevante, pero sino que es una buena síntesis, ¿no es cierto? Entonces vos, básicamente, queda San Martín, queda Belgrano, modificado, porque le incorporan a Juana Zurduy, queda Rosa, después ven Evita, y después Malvinas y el Gaucho Rivero, digamos. Sarmiento, Roca, Mitre y Alberdi. Ahora, desaparece. Ahí tenés una síntesis de lo que es la reestructura simbólica de la historia. Ahora, dentro de esos antihéroes actuales, pareciera que el que lleva la corona es Roca. No, pero Roca es como la encarnación del mal. Yo digo, es así, ¿no es cierto? Roca es la bestia negra, ¿no es cierto?, para el kirchnerismo. Yo te puedo decir que en eso, en alguna medida,
yo creo que tiene una explicación por un lado, que es el tema de la desmilitarización de la historia. Claro. Vos fíjate que en alguna medida el kirchnerismo se planteó una desmilitarización de la historia. En algún momento San Martín fue enfocado y hay un intento, viste, de ponerlo a Belgrano por encima de San Martín. Pero eso no funcionó, porque lo de San Martín está tan acendrado pese al paso de las generaciones que eso, viste, no es cierto, no Sí, funcionó. incluso se hablaba del doctor Manuel Belgrano, Claro. cuando siempre hemos estudiado como el general. Bueno, es que lo fue. Es que lo fue. Vos fíjate que Belgrano, ¿no es cierto?, sobre el cual ahora el libro de Alperindongui, que no es lo mejor que ha escrito Alperindongui, ¿no es cierto?, tengo ganas de leerlo, pero no sobre lo... Belgrano, ¿no es cierto?, bueno, hay una polémica sobre Belgrano, si Belgrano era timorato, no era timorato, se asumía cargos que... Mirá, en el territorio nacional, la figura militar más importante fue Belgrano. La batalla de Tucumán y Salta, que son las dos batallas que definen la independencia del territorio y que definen nuestra frontera norte, las gana Belgrano. Y son las dos únicas batallas, batallas importantes que se libran al territorio argentino y las gana Belgrano. Los 10 años que Belgrano tiene actuación pública, 1810, 1820, 9 fue militar. Uno solo estuvo diplomático, ¿no es cierto?, en Europa. Y cuando vos mirás la actuación de Belgrano, Belgrano distó mucho de ser un indeciso, un timorato. No, fue un hombre realmente decidido. Era un hombre sencillo, digamos, pero fue un hombre absolutamente, viste, decidido, que cumplió un papel muy importante. Lo de Roca, yo creo que en parte, tuvo que ver con esto. Ahora, yo por esto, digamos, puedo entender por qué. Pero lo de Sarmiento, que vos estás revelando, lo de Sarmiento no tiene nada que ver con una desmilitarización de la historia. Aunque a él le gustaba llamarse el general Sarmiento. Porque era general de división, pero Sarmiento no es una figura que haya quedado en el significado histórico vinculado a la militar, vinculado a la educación, digamos. Ahora, yo diría que el cuestionamiento de Sarmiento, que es muy fuerte, como vos bien decís, en el canal Paca Paca, que es el canal para los chicos del kirchnerismo, hay un ataque a la figura de Sarmiento, que te está planteando que hay algo, viste, ya no es Roca y la militarización de la historia, que no lo comparto, pero puedo entender un objetivo. Ahora, ¿cuál es el sentido, no es cierto, de atacar la figura de Sarmiento? Donde además vos te encontrás con esta paradoja. Las dos figuras que hicieron la educación pública argentina. Porque Sarmiento fue el gran propagandista y Roca es el hacedor, la ley 1420 es de Roca. Son las dos figuras que en realidad construyeron lo que hizo el diferencial de la Argentina a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. El diferencial de la Argentina fue su sistema de educación pública, que marcó una diferencia no solamente a nivel regional, incluso a nivel global. Pues fíjate que hay un ataque muy centralizado contra las dos figuras que hicieron la educación pública, lo cual plantearía una contradicción muy fuerte sobre un gobierno que reivindica lo público, que reivindica el papel, ¿no es cierto?, el papel del Estado. ¿Sabes que cuando lo estaba hablando recién, Rosendo, me quedé pensando en algo que dijo en este programa Hernán Lombardi? Hernán señaló que lo más peligroso de este gobierno, más allá de los avisados en materia económica, de los temas internacionales, Irán, ahora el ataque a Obama, es el tema cultural. Y no es un dato menor lo que vos estás diciendo de los billetes, que yo no lo había advertido. La verdad que uno en el fárrago no... Porque eso está... y lo del canal Paca Paca, porque eso va socavando y haciendo que trascienda el relato épico hacia los tiempos, ¿no? Yo creo que coincido con lo que dice Lombardi, que además es para mí un muy buen funcionario. Pero ¿qué es lo que te diría? Mira, acá yo creo que la idea política que está detrás de esto es, primero, el que domina la cultura, domina la política. Y el que impone su interpretación de la historia domina el futuro. No sé si... Orwelliano. El que impone su interpretación de la historia domina el futuro. El que domina la cultura domina la política. En mi visión, la interpretación de la historia es una parte central de la cultura, como hay otras, ¿no es cierto?, en este sentido. Entonces acá lo que vos tenés en disputa en realidad, a través de la historia, ¿no es cierto?, es el futuro. Y yo te digo, y este cuestionamiento de los hacedores de la educación pública, ¿no es cierto?, porque construyen un sistema de educación pública que después, a la medida que el sistema fue teniendo más deficiencia, fue surgiendo como alternativa el sistema privado, pero en realidad en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y ¿cuál es el sentido de cargar contra los hacedores del modelo de la educación pública? Y vos fíjate que está centrado ahí, las dos figuras sobre las cuales está centrada, ¿no es cierto?, en este... Ahora, uno podría decir, esa contradicción se da en el nivel de la retórica, porque ellos reivindican la educación pública y
critican a los hacedores de la educación pública. Pero en el terreno de los hechos es coherente, porque la educación pública nunca fue tan castigada, nunca fue tan destruida como en esta década. Sí, vos lo tenés totalmente en evidencia, ¿no? Es decir, con el pasaje de la educación pública a la educación privada. Claro, nunca se privatizó tanto la educación. Nunca fue un bien tan deseado. El sometimiento de la gente se realiza a partir justamente de la carencia de educación. Eso hace que la gente no pueda acceder a ciertos valores culturales y eso hace de que la tengan permanentemente adocenada y entretenida con los planes trabajar y que uno ve cuando la gente está más pauperizada es más fácil caldo de cultivo para los populismos. Bueno, yo creo que sí, digamos, ¿no es cierto? En este punto. Pero yo coincido con lo que vos decís, ¿no es cierto? Y tiene que ver un poco también ahora con lo que vos comentabas respecto a la ciudad de Buenos Aires, las inundaciones y todo esto, ¿no es cierto? El gran drama que tenemos, y esto el kirchnerismo creo que lo advirtió bien, es que es más rentable en votos el dinero en el bolsillo que el dinero en obra. No sé si... Perfecto. Rentable en votos, el dinero en el bolsillo que el dinero en obra. Y esto está creando un círculo vicioso, ¿viste? Un círculo vicioso en la política. Porque el cortoplacismo se impone en todo. No sé si, ¿viste? Porque vos te premian con más votos el cortoplacismo que el largo plazo. Acá es donde, si no hay, ¿viste? Si el político no se pone en estadista, el país no tiene solución. ¿Por qué no tiene solución? ¿Viste? Porque si vos, haces un razonamiento de rentabilidad inmediata, peso-voto, lamentablemente lo que te da voto es el cortísimo plazo. Si no viene un equipo político que sea capaz de mirar hacia adelante y decir, mire, aunque yo tenga que sacrificar algunos votos, tengo que poner en marcha las obras de largo plazo y invertir en educación. Tiene sentido, invertir en infraestructura. Yo siempre digo, mira, el tiempo de las cloacas, ¿qué porcentaje de la población argentina no tiene cloaca? Alto. Altísimo. Más del 50. Debe ser más del 50. Exactamente, está rondando el 50, no tiene cloaca. No tiene agua corriente entre el 25 y el 30. Agua corriente, una canilla. Sí, bueno, vos fíjate que esto que es clave para la salud, la cultura, la educación y todo. Ahora, yo te tengo que reconocer que tampoco esto, si viene un gobierno y dice, mire, vamos a darle cloacas a todo. ¿Viste? Vamos a sacrificar otras cosas, cloacas a todo, agua corriente a todo. No sé si eso realmente tiene, el premio en voto que debería... Que la plata en el bolsillo para poder comprarse el HD. Claro, ¿me entendés? Entonces yo creo que este es un poco el punto, y entonces vamos a romper el círculo vicioso, ¿viste? Cuando alguien asuma que, mira, lo importante acá es el largo plazo. Yo siempre digo, lo mismo nos pasa, por ejemplo, con la seguridad. ¿Qué es lo que nos pasa con la seguridad más allá del fenómeno? Que siempre, ¿cuál es el punto? ¿No es cierto? Es decir, cuando hay un problema, yo doy la imagen que saturo con gendarmes o policía ese determinado lugar. Eso es una política insostenible, porque no tengo 500 gendarmes, 600 o 1000 para mandar a todos los lugares. Es una imagen que se genera. Claro. Bueno, y en la seguridad, vos que has estudiado, viste, conocido el tema, ¿qué es lo que muestra la experiencia? ¿No es cierto? Lo que funciona son las rutinas sistemáticas a lo largo del tiempo. Seguro. No los golpes espectaculares, pero rutinas sistemáticas donde a lo mejor el que va a tener el beneficio político es el que viene después. Es decir, porque la rutina sistemática a lo largo del tiempo es lo único que mejora el sistema de seguridad. ¿Viste? Los golpes de efecto son golpes de efecto, pero no son más golpes de efecto que no modifican realmente en el largo plazo este problema. Entonces, es una política que ya, ¿viste?, en el cual los medios de comunicación se han transformado en el gran teatro de operaciones de la política. Esto plantea dilemas, y plantea dilemas donde a veces generan el conflicto entre el estadista y el político. Vamos a una pausa y cuando volvamos dos temitas. Uno, la situación internacional hoy de la Argentina en sus relaciones con el mundo, y el otro, el tema elecciones 2015. Perfecto. Pausa. ¿Sabías que podés hacerte controles de salud gratuitos en los hospitales públicos de la ciudad y en cualquiera de los centros de salud y acción comunitaria que están en los barrios?
En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Escribanos en tu ciudad. El próximo 8 de noviembre, los escribanos salen a la calle en las Jornadas Federales de Asesoramiento al Público. El evento se realiza en todo el país, en un solo día. En la ciudad de Buenos Aires, en la sede del colegio Avenida Callao 1542 y en Alsina 2280. Recuerde, el próximo 8 de noviembre, asesoramiento gratuito de escribanos. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. Cuando vemos estas intimaciones, tipo carta documento que le manda la presidenta Obama diciéndole que le conteste por sí o por no si una funcionaria vinculada con fondos buitres ha sido designada en la gestión del presidente de los Estados Unidos, uno se pone a pensar qué papel ridículo seguimos haciendo frente al mundo. Bueno, mira, yo coincido con esto. Y bueno, la Argentina tiene un canciller, la Argentina tiene un embajador una embajadora en Estados Unidos. Es decir, cualquier diferencia que vos tengas con otro país, tenés que canalizarla a través del canciller, ¿no es cierto? Digamos, para eso son los órganos institucionales del Estado en las relaciones internacionales. En este caso, la presidenta mandó una carta personal, tipo carta documento, y la mandó y la dio a los medios al mismo tiempo. Es decir, no hubo ningún intento de acercamiento, de esclarecimiento, no sé si decir, hubo un intento de básicamente generar el conflicto político. Pero en el tema internacional yo creo que es interesante mirar esto. Es decir, ahora, la semana siguiente, entre el 15 y el 16 de noviembre, se realiza una nueva reunión del G20 en Australia. G20 es ese grupo que de hecho se armó, ¿no es cierto? En realidad se potenció tras la crisis en Estados Unidos de los mercados, ¿no es cierto?, el 2009. El G20, vos fíjate que está el G7, que son las 7 economías más desarrolladas, Estados Unidos, Japón, Alemania, ¿no es cierto?, el Reino Unido, Francia, Italia y Canadá. Están los 5 BRICS, son las potencias emergentes, China, India, ¿no es cierto?, ¿viste?, Brasil, Rusia y Sudáfrica. Se ha formado un tercer grupo, se llama el MITCA, que son los países medianos del G20. México, Indonesia, Turquía, Corea del Sur y Australia, donde ahora se está incorporando Arabia Saudita. La Argentina no quiere entrar al MITCA, al G7 no puede entrar y al BRIC querría, pero tampoco puede entrar. No sé si yo creo que acá el espacio natural de un país mediano como la Argentina es el MITCA, ¿viste? México, Indonesia, Turquía. ¿Por qué no quiere entrar? ¿No es cierto? Corea y Australia y ahora Arabia Saudita, que es el otro, ¿no? Porque el único que queda fuera de los 3 agrupamientos es la Argentina en este momento. ¿Y por qué no quiere? No, en uno sé por qué no puede entrar, en los otros por qué no quiere entrar. Porque yo creo que la Argentina tiene un dilema de país grande. La estrategia, nosotros queríamos estar en el BRICS. ¿Vos te acordás que cuando vino Putin en julio a la cumbre del BRICS, la Argentina como que quería estar? Quiere entrar en el BRICS, ¿te acordás? Es decir, manifiestamente, ¿no es cierto? Es decir, manifiestamente... dijeron que Putin había invitado a la Argentina. Bueno, cosa que no era exactamente así, pero había todo un esfuerzo argentino por formar parte de los BRICS. Es como que a la Argentina le cuesta aceptar su situación de país mediano, como si fuera un demérito. Vos ves una liga donde está México, Indonesia, Turquía, Corea, Australia, Arabia Saudita, bueno, estás en el grupo de países, ¿viste?, de países medianos. Sin embargo, la Argentina no ha hecho no tiene interés. ¿Y con quién formaremos bloque? ¿Con Venezuela? Bueno, yo creo que, es decir, vos fíjate, la Argentina pretende formarlo con los BRICS, cuando en realidad su situación es de país mediano. Claro. Los BRICS son grandes poblaciones, hay una excepción que es Sudáfrica, porque los BRICS metieron África a través de Sudáfrica, claro. no en esto, ¿no? Pero vos sabés que creo que es un problema central que tenemos en este momento, ¿no? La idea es que somos un país grande,
En realidad somos un país mediano, y como país mediano tenemos un gran futuro. Como país grande no lo somos, ni en territorio, ni en población, ¿no es cierto? Tampoco. Y para mí, ¿viste? Porque esto, a su vez, no es un problema ideológico, porque hay veces que vos podés decir, mira, claro, en la política exterior irrumpe un problema ideológico. Es un problema, ¿viste? De concepción. Queríamos estar en los BRICS, no nos da el tamaño, y cuando tenemos una liga de países medianos muy interesante en el ámbito de los G20, no nos interesa. Ojalá fuéramos como algunos de esos países medianos. En realidad, en todo caso, ellos podrían decir que no nos admiten a nosotros. No, pero es que al contrario, ellos Arabia Saudita, que había quedado afuera, lo han sumado. El único que ha quedado afuera ahora es Argentina. Fíjate que nosotros tendríamos que hacer a Brasil lo que es Canadá, Estados Unidos, y sin embargo o México, Estados Unidos. Y sin embargo no se da eso. No, vos fíjate que en este momento, digamos, no es mi tema, pero la Argentina hoy no llega a ser el 7% de las exportaciones de Brasil. No llega a representar el 7% de las exportaciones de Brasil. Lo cual, digamos, está demostrando la pérdida de interés relativo que la Argentina está teniendo para Brasil. Se nos acaba el tiempo y no queremos desperdiciar la oportunidad de preguntarte cómo ves el cuadro político para el año que viene, las elecciones. Bueno, yo te diría que falta mucho tiempo. Creo que las PASO van a actuar como la primera vuelta, ¿no es cierto? Por decir una idea. Creo que las PASO van a actuar como la primera vuelta. Es decir, aquel candidato opositor de los 2, 3 o 4 que haya, que quede mejor posicionado en las PASO, probablemente en octubre va a polarizar, porque el voto útil va a polarizar el voto, ¿no es cierto?, el voto opositor. Con lo cual, uno siempre en los análisis se parte de la base que va a haber segunda vuelta. Cuidado, las PASO pueden ser la primera vuelta y octubre ser la segunda vuelta. Esta grieta de la que hablábamos al principio, que marca claramente que hay un porcentaje que vendría a ser el núcleo duro del kirchnerismo y por otro lado un núcleo fuerte antikirchnerista. ¿Cómo pensás el resto del comportamiento? Y esto que se habla tanto de que la gente quiere un cambio moderado, ¿cómo entendés el resto, el comportamiento del resto? Yo cuestiono la idea que la gente quiere un cambio moderado. Esto no es así. Si vos le preguntás a la gente, ¿usted quiere un cambio en seguridad moderado o drástico? Drástico. Sí. ¿Usted quiere un cambio en corrupción moderado o drástico? Drástico. ¿Usted quiere un cambio en inflación moderado o drástico? Drástico. ¿Usted quiere un cambio en la política social moderado o drástico? Moderado. No sé si... Claro. Separemos las cuestiones, ¿viste? Porque en la agenda hay temas muy importantes donde la gente quiere un cambio drástico. Vos fíjate que la corrupción empieza a escalar en en corrupción quiere un cambio drástico, en inseguridad quiere un cambio drástico, en inflación quiere un cambio drástico. Clarísimo. Muchísimas gracias por estar conociendo y nosotros nos vamos hasta el próximo martes si Dios quiere. Chao.